Nos encontramos con Alison Sutton, quien es oficial de protección a la infancia, UNICEF México, y quien está participando en el marco de la Semana Nacional de Migración aquí en México. Alison, nos gustaría que nos compartieras tu opinión acerca de este esfuerzo gubernamental y el panorama que tú tienes acerca de la migración en general. Bueno, es importante que se reúne en esta semana los diferentes dependencias y sociedad civil, académicos, con esta mirada específica sobre migración, infancia y género, ¿no? Sabemos que en los flujos migratorios la feminización ha aumentado y también de la migración de niños y niñas o en migración internacional hasta Estados Unidos o en la migración interna por el trabajo agrícola. Y en UNICEF, siendo Fondo de las Naciones para la Infancia, se importa específicamente con todas las políticas de protección integral a los derechos a la infancia y la necesidad de asegurar estas garantías para los niños migrantes, ¿no? Entonces es muy importante que hay estos eventos que se realizan en todo el país para visibilizar exactamente la situación y la situación de los derechos a educación, a salud, a protección contra la violencia de los niños y adolescentes que migran o por estas razones internacional o nacional, interna, y a través de estas discusiones redoblar los esfuerzos por proteger sus derechos, ¿no? Y asegurar, por ejemplo, que si hay cobertura de los programas, las políticas de educación, salud y asistencia social, para que realmente estos niños disfruten de sus derechos y no continúen de una forma excluida o muy vulnerable a la violencia, la explotación sexual, el trata y diversas formas de violencia que sufren. En tu opinión, todos estos esfuerzos que se hacen en el caso de México y en el caso también internacional, y con esa situación que tenemos en el mundo de tanta migración, ¿crees que sea posible que se siga avanzando en estas políticas o se vuelve un poco complicado en este marco? Bueno, es interesante porque México es uno de los pocos países que realmente ha intentado sacar del anonimato la cuestión de la migración internacional de niños y niñas y adolescentes, especialmente aquellos que migran no acompañados y así están expuestos a muchos riesgos y violaciones de sus derechos, y que ha avanzado en la conformación de un modelo de atención que ahora está expandiendo en la región con la aprobación de los lineamientos regionales de protección a niños adolescentes migrantes desacompañados. Y también entonces en términos de la discusión internacional, México también ha impulsionado una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respecto a los derechos de migrantes, especialmente los migrantes niños y adolescentes. Entonces en ese sentido hay un avance en la discusión y en intentar impulsionar mecanismos de protección. En respecto a la migración interna, la migración de jornaleros agrícolas y sus familias y los niños, todavía México está muy desafiado a llegar a una cobertura adecuada para garantizar los derechos de estos niños, y exactamente en el contexto de la Semana de Migración estamos sabiendo de datos preliminares del nueva encuesta sobre jornaleros agrícolas y sus familias y percibiendo que la cobertura actual para estas familias es muy poco y necesitan más esfuerzos para incorporarlos en programas mayores. Bien. Alison, muchas gracias.